Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julián de Trainology. Bienvenidos a este nuevo video en el canal, donde vamos a ver un video a continuación del anterior, simple y sencillo a mi estilo, sobre qué hacer cuando tienes dinero en exceso y quieres ya, digamos, que empezar a invertir y no tienes ni idea cómo hacerlo, no tienes ni idea cómo de alguna manera transferir ese dinero e intercambiarlo por activos. Te voy a ayudar entonces en esa parte psicológica y mental para que te animes a poseer activos financieros en vez de tener cash. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal, darle like, activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando sale este nuevo contenido en mi canal. Una de las cosas más importantes de este tema financiero es que debes convertir el dinero en activos. El dinero por sí solo se devalúa, pierde valor, pierde poder adquisitivo. No sirve de nada guardar $10,000 hoy y sacarlos en 10 años. Probablemente ya no valgan casi nada. La clave del éxito está en tomar ese dinero y convertirlo en activos. Y ese proceso que parece simple, mentalmente es muy difícil. Voy a tratar de ayudarte un poco en eso. Primero hay que definir qué es un activo y básicamente es un recurso con valor que se posee con la intención de que genere un beneficio a futuro. Tiende a aumentar su valor con el paso del tiempo. Es decir, en vez de que se devalúe, necesitamos que se valorice. Esa es la definición de activo. ¿Sí? Hay muchos activos financieros o tipos de activos financieros y eso es lo que estamos tratando de identificar en este video. ¿Qué debo hacer entonces? Buscar activos que tengan ese potencial de crecimiento, de valorización a lo largo del tiempo y los intercambiamos por el dinero. El dinero de hoy lo intercambiamos por activos que van a ser el dinero del mañana. Así de simple. Por eso una sana costumbre financiera o un hábito sano es tener poco dinero en efectivo en el banco. Es decir, pues no necesitamos tener tanto dinero. Haz tus cuentas, intenta mantener una cantidad normal, necesaria para tu desempeño normal, ¿sí? Pero trata de convertir el exceso de ese dinero en activos para que no pierda valor. Cada día que pase, pierde valor. Esto es una comparación básica a lo largo del tiempo. De hecho, desde 1802 hasta el 2002 aproximadamente es este gráfico, donde siempre el ganador fueron las empresas o las acciones. Y tiene sentido, porque las empresas son grupos de personas trabajando duro por mejorar los resultados de esas compañías, innovando, generando nuevos clientes con departamento de ventas, departamento de tecnología, de investigación, de atención al cliente, de desarrollo. ¿Sí? Son activos humanos que componen estas empresas. Si tú inviertes en esas compañías, entiende que estás invirtiendo en las personas que están detrás de esas compañías. Ha sido el ganador y seguirá siendo el ganador por su naturaleza. Los bonos del tesoro, lo que son la renta fija, también es un claro ganador. Es mejor tener bonos del tesoro que tener, por ejemplo, dinero. Al fin y al cabo, un bono del tesoro es un préstamo que tú le haces a determinado gobierno o banco central y ellos te van a regresar tu dinero más los intereses. Entonces es mucho mejor eso. El oro ha sido también un claro ganador, no tan alto como los demás, pero de alguna manera sostiene el valor del dinero a lo largo del tiempo. Mientras que el dólar o cualquier moneda fiat, como se ve en el gráfico, pierde su valor. Un dólar en 1802 hoy valdría 0.05 o 5 centavos. Mientras que un dólar invertido en la bolsa al día de ese gráfico, el 2002, estaría costando más de $700,000. Por lo tanto, mire el potencial que tiene invertir en activos en vez de dejar el dinero guardado en el banco. Tipos de activos hay muchos, por ejemplo, acciones o fondos de inversión. Propiedades inmobiliarias también son activos. Esto va generando o va aumentando de valor a medida que pasa el tiempo. Oro o plata, físicos y en papel. Ya viene el tema de qué quieres tú, si quieres almacenar una bóveda de oro o plata o almacenas papel. Al fin y al cabo es muy personal este tipo de decisiones, pero los metales preciosos tienden a valorizarse con el paso del tiempo. ¿Contratos de opciones? Hazte esta pregunta. Y si ya conoces algo de mi canal, entiendes que yo negocio con contratos de opciones. ¿Es un activo o no? ¿Sí? Ahorita te explico si sí o no. ¿No sabes cuál?
porque hay muchos, ¿sí? Tenemos que empezar a buscar cuál es nuestro activo ideal, cuál está o coincide con nuestra personalidad. Te voy a dar algunas ideas. Por ejemplo, los ETFs o fondos de inversión puede ser un activo interesante, porque estos gozan de alta diversificación, de rentabilidad moderada, o sea, son rentables, no muy rentables, debido a que son altamente diversificados, por lo tanto son menos riesgosos, son más seguros. Por ejemplo, ETFs como AOA, el SPY, el QQQ o el VT y muchos otros ETFs que lo que contienen son empresas o grupos de empresas de un mismo sector, de varios sectores. ¿Sí? Finalmente estás invirtiendo de manera diversificada. Eso es bueno para las personas más novatas, porque de entrada estás diversificado y no te estás exponiendo a un sector o a una empresa en particular. Las acciones, que es el segundo punto, son las empresas individuales. Estos generalmente tienen altas rentabilidades, baja diversificación porque estás metiendo tu dinero en una sola compañía, es decir, que dependes exclusivamente de una o dos o las compañías que compres. Esto obviamente se traduce a tener un mayor riesgo. ¿Sí? Tienes que tener siempre la balanza. Mayor rentabilidad, mayor riesgo. Tú tienes menos rentabilidad, tienes menos riesgo. ¿Sí? Es una balanza que tienes que encontrar para tu estilo de inversión. Ejemplos: Apple, Microsoft, Tesla, Mastercard, Visa, etcétera, etcétera. Puedes invertir en empresas individuales, en pequeños grupos o en grandes grupos de empresas. Los bonos, que es la renta fija, que son esos préstamos que le hacemos a los gobiernos, pues es una rentabilidad asegurada. El único riesgo es el riesgo de default o de impago, es decir, que el gobierno al que tú le estás prestando no te pague. Y lo digo porque no es lo mismo prestarle a X país de, por ejemplo, de Latinoamérica, a prestarle a Estados Unidos. Hay un riesgo mayor de impago en el X país de Latinoamérica y un riesgo menor de impago en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces hay que saber también a qué emisor del bono le voy a comprar. Mientras más riesgoso sea la inversión, más rentabilidad te va a dar. Por eso los bonos, por ejemplo, en Colombia están pagando el 18% de interés anual, mientras que en Estados Unidos están pagando el 5%. Ahí me doy cuenta que es más riesgoso prestarle a Colombia que prestarle a Estados Unidos. Y así funciona con todos los países. El hecho es que es una alternativa de inversión, ¿sí?, para los más conservadores. Y les voy a hablar de mi caso. Yo negocio con contratos. Mis activos son los contratos de opciones. Yo vendo puts y por vender contratos puts, que es un contrato, si es una obligación de compra, yo recibo un dinero. Y ese dinero es lo que me representa a mí la rentabilidad. La ventaja de vender puts y recibir dinero es que el tiempo está a mi favor. Si yo vendo un contrato put de acá a 30 días, ¿sí?, y por ese contrato me van a pagar $500, cada día que pase voy llegando a esos $500, que es al final del contrato expira eso y yo reclamo mis $500. Esos son mis activos. Eso es lo que yo hago con las opciones. Pongo a trabajar mi dinero en dólares y lo pongo a trabajar mediante contratos de opciones. Esos son mis activos reales. Eventualmente estos contratos los puedo convertir en acciones. Si algo sale mal, si algo no funciona, si de pronto de aquí a 30 días el precio no es favorable a lo que yo esperaba, pues a la final yo convierto todo ese contrato en acciones, en la empresa que yo quería o en el fondo que yo quería, al precio que yo quería. O sea, yo tengo una amplia posibilidad de seleccionar las características de estos contratos. Entonces a la final, si yo lo veo así, yo tengo inversiones en contratos y eventualmente estos se convierten en activos reales, que son acciones de empresas. Y además, cuando ya tengo esas acciones de las empresas, puedo gozar de dividendos. Cuando uno posee ciertas empresas o ciertas acciones de ciertas empresas, es posible que te paguen un dividendo. Estos porcentajes varían desde el 1% hasta el 5% en promedio anual, en donde estas empresas te pagan solamente por mantener el dinero invertido en sus compañías. Esos son los dividendos. Es decir, que tengo un interés también a favor. Entonces mi fórmula sencilla es la inversión continua. Yo ahorro de manera constante
invierto mediante contratos de opciones, ¿sí?, que por sí solos generan esos ingresos con el paso del tiempo. Estos son ventas de puts. Es decir, cambio mis dólares por contratos. No me interesa tener dólares. Me interesa tener todo ese dinero en dólares, pero trabajando con contratos. Y eventualmente se convierten esos contratos en activos reales, como son las acciones de empresas o de fondos cotizados como los ETFs. Si tú haces esta combinación que te estoy dando, vas a ver cómo el dinero y las rentabilidades comienzan a subir y a subir y a subir. Y mentalmente te estoy solucionando todo el problema del trading, de la especulación, que voy a ganarme tanto dinero al día o tanto semanal, porque a la final eso no funciona o no es sostenible en el tiempo. Tú debes hacer algo que sea sostenible en el tiempo, que sea real, que sea tangible, ¿sí? Y eso es la negociación mediante venta, por ejemplo, de puts, que de todas las estrategias que existen en el mundo de las opciones, para mí es la mejor estrategia, porque es la única que te permite invertir mientras esperas. Mientras pasa el tiempo vas ganando dinero. Siempre estás ganando dinero mientras pasa el tiempo. Independiente de lo que veas en tu pantalla de trading. Si ves números verdes o ves números rojos, eso es independiente. Tienes que aprender a controlar esas emociones y quitarte ese tema emocional. Algunos tips: aprende a usar ventas de opciones. Eso es lo que hacemos acá en Tradingnology, pero lo hacemos bien porque lo hacemos de manera sostenida en el tiempo. Trabaja la mentalidad. Es muy importante que trabajes la mentalidad, porque puedes caer en la tentación de grandes sumas de ganancia, grandes rentabilidades, pero que también implica un riesgo muy elevado. Sé consistente y repetitivo. De eso sí estamos nosotros totalmente seguros. Yo lo hago todo el tiempo, lo demuestro todo el tiempo. Y esa transmisión tú a tú, ¿sí?, que hago todos los días en nuestros grupos privados, pues obviamente hago que esa transmisión de conocimiento sea importante para ti. Aprende de Tradingnology. Es el mensaje final. De alguna manera aprovecha el conocimiento que te estamos dando, el soporte y la ayuda que te estamos dando, y vas a ver los resultados en el corto, mediano y largo plazo, que lo importante es que se sostengan en el largo plazo. Muchas gracias. Aprende a invertir. Ánimo. Convierte en una persona financieramente sana. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video.